Muy buenas a todo el mundo. Es un placer realmente para mí estar participando de esta Feria del Libro en una provincia tan hermosa, al menos a la distancia, como la provincia de Mendoza, y participar en el marco de algo que es tan importante, que pareciera que no es tan así, pero lo utilizamos todos los días, que es el poder de la palabra. Como la palabra escrita, en este caso, leída, decodificada, no solamente nos suele marcar quizás un estado de ánimo, ayudarnos a tomar una decisión, dejarnos pensando, hacer que esa ruedita intelectual con la cual convivimos todo el tiempo, aún dormidos, no deje justamente nunca de rodar y de moverse. Y en este caso particular, y en este marco tan especial, poder referirme, no sé si analizar, pero sí ir acompañando el desarrollo de la lírica del rock argentino, o por lo menos el rock nacional, desde sus inicios a finales de la década del 50, comienzos de la década del 60, hasta hoy. Si bien si uno tuviera que analizar letras, sea aquí, sea en Inglaterra, sea en Colombia, donde sea, y en el marco de un estilo o una corriente musical, no vamos a encontrar que hay algo homogéneo, no vamos a encontrarnos con una sustancia que sea común a la paleta del 100% de artistas de esa generación, de esa camada, de ese momento histórico o de ese justamente recorte de la historia. Pero sí, siempre hay condicionamientos y creo que hay varios contextos muy marcados, por lo menos tres, que después van a terminar en una canción, que van a terminar en una pluma, en ese ejercicio tortuoso que es la lírica, porque la lírica no solamente es algo que uno la recibe como escucha público lector al mismo tiempo, o todas las cosas al unísono. La lírica es algo que nace de una mente creativa y de un músculo, que es el músculo de la escritura, que hay que desarrollar. Cuando la música, en este caso, se para desde ese lugar y uno sabe que va a acompañar una melodía, una armonía o un ritmo con una prosa, con una declamación, con un cuento fantástico, con una línea de protesta o con una línea de pensamiento, eso, uno sabe, requiere un ejercicio previo. Pero hay un mecanismo, que es el de escritura, que en realidad se va aceitando con el paso de los años solamente por mantener vivo ese músculo que se genera escribiendo todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, o quizás cuando una canción requiera que uno escriba. Si uno se para frente a un tema, en este caso estamos hablando de rock argentino, y se pone a escribir, y esto lo digo después de haber entrevistado muchísimos músicos, hay por lo menos dos hemisferios donde podemos llegar a trazar el punto de inicio. Por un lado, cuando hay cosas que nos inspiran, o cuando el artista se siente inspirado por una caminata, por un encuentro fortuito, por una relación, por un vínculo emocional, por un trabajo en particular, por un sentimiento que puede ser la nostalgia, puede ser el amor, puede ser la ira, puede ser la necesidad, la ilusión, la esperanza. Y el otro hemisferio, muy claro, es aquel donde uno delimita de aquello que quiere escribir, que necesita escribir, que son dos espacios muy diferentes. En el caso del primer ejemplo, quizás la inspiración viene de lugares que no sabíamos que se nos iban a cruzar en el camino. Un perro, vaya Spinetta con viejo perro blanco, una paloma, un accidente, hasta un incendio. Pero cuando el artista decide escribir sobre tal o cual cuestión, está atado de alguna manera a la necesidad que le va a generar ese punto, ese tópico, ese concepto. Si quisiera hablar de desigualdad en el mundo, ya sabe que tiene que desarrollar una prosa de acuerdo a ese punto, por lo menos de partida, que él se trazó. Y después el resto de esa canción, el resto de esa lírica, va a tener que estar acorde al primer punto que planteó, ¿cuál es? La desigualdad. No puedo abstraerme, si quiero puedo, pero si mi intención es hablar puntualmente de eso, marcar ese tema, tengo que escribir en relación a lo que yo pensé. El rock argentino, en su vasta historia, ha tenido
no solamente grandes plumas y grandes letristas, sino que al mismo tiempo se ha visto inmerso en diferentes contextos, que es lo que decía hace un rato. Yo creo que el artista tiene tres contextos, por lo menos claros y marcados, que sirven de contención, que sirven de causa y que sirven de alimento creativo. El primer contexto al momento de escribir es el personal, el del cuerpo y la mente, lo que uno siente, lo que uno atraviesa por dentro, sin distancia más que la de el metro cuadrado que circunda a esa persona. Hay un segundo contexto, para mí también muy importante, que es el contexto nacional, que es el lugar donde uno vive, el del pedazo de tierra, el de la geografía, el del aire que respira, la comida que come, las calles que va por lo menos intentando deambular en alguna noche fría, pero que refiere quizás a características del lugar donde uno pertenece, a ese pedazo de tierra. Y creo que hay un tercer contexto, en el caso de la lírica, que es mucho más abarcativo y que es universal, y que puede ser alimento también sobre algo que funciona en otro país, sobre un ejemplo de una noticia mundial, sobre un nuevo mapa político a nivel universal, o quizás hasta de cómo nos ven desde otros planetas. Entonces hay tres instancias de contextos: el personal, el geográfico y el universal. Desde ahí, el rock argentino ha desarrollado, a través de las décadas, por lo menos de la década del 60 en adelante, diversos cambios, pero siempre atados a sus principales escribas, porque uno no puede escapar de eso, y tampoco vamos a ver que en algún momento de la historia, más allá de que ese momento haya estado influido por cambios en la sociedad, por cambios en la política, por cambios incluso en la cultura, todo eso no termina definiendo a todas las plumas de la misma manera. No vamos a encontrar a alguien que hable del cambio en el mapa político mundial y que el de al lado hable de lo mismo. Quizás quiere hablar de amor. Por eso no es homogénea esa corriente que termina desembocando en el pensamiento, pero sí hay algunos elementos de estos contextos, más que nada del segundo cordón y el tercer cordón, que a veces sí son determinantes en algunas letras. Pensemos que el rock argentino como tal, lo que conocemos como rock argentino, inicia su recorrido, si uno tuviera que trazar la primera estaca, en el año 1965 con el debut de Los Gatos Salvajes, la banda que venía de la ciudad de Rosario y que ya tenía a un muy jovencito Lito Nebbia, que iba a ser de los primeros y el pionero en este sentido en sentar las bases de bajar a un papel todas esas sensaciones que lo cruzaban, lo atravesaban y lo rodeaban. La segunda mitad de los 60, justamente, va a incidir, o va a coincidir, mejor dicho, con un momento en el mundo muy importante para las generaciones que habían nacido en 1949, 1950. Digamos, el marco de lo que se llamó Baby Boom o Baby Boomer, que es este boom que la finalización de la Segunda Guerra Mundial generó para que se permita estar más en calma y en paz, especialmente en Europa y Estados Unidos, y que se pueda pensar en tener hijos en un mundo con futuro, porque los últimos 5 años, del 39 al 45, parecían demostrar lo contrario. Y estos jóvenes se van a enfrentar a la generación de sus padres, y eso es lo que da justamente el nacimiento al rock. ¿En qué punto se van a enfrentar a la generación de sus padres? En no estar atados a las mismas convenciones, en desear cosas diferentes, en desprenderse de alguna manera del estado de bienestar que sus padres habían por lo menos tenido durante la segunda mitad de la década del 50, donde dentro de todo el mundo estaba medianamente acomodado con matices, pero había una seguridad que la daba la casa, quizás la mujer trabajando en la casa, o el concepto de ama de casa, comenzar a comprar los primeros electrodomésticos y meterse en la sociedad de consumo. Los jóvenes de finales de los 60, en el caso de Luis Alberto Spinetta, en el caso de Ricardo Soulé, desde Box Day, en el caso de Morris, en este caso desde los Beatniks y después como solista, en el caso de Javier Martínez, otro gran letrista, si bien no van a coincidir en el mismo punto, van a tener algunos elementos en común desde la lírica. ¿Cuál era? La necesidad de dar una visión del mundo que los rodeaba siendo jóvenes
en un contexto de una sociedad conservadora que estaba intentando interpretar algo llamado rock con una nueva estética, una nueva forma de vestir, una nueva forma de pensar y con otros escritores de base. ¿Por qué digo esto? Porque nos tenemos que remitir un poquitito a lo que había sido la década del 50 y aquello que se llamó generación beat, que tenía escritores como por ejemplo William Burroughs, escritores como Allen Ginsberg, escritores como Jack Kerouac, a través de novelas y escritos como El almuerzo desnudo, novelas, por ejemplo, como En el camino, marcaban una necesidad de explorar la vida y una voracidad por tomar cosas de la vida. Pero no hablamos de la misma generación de Spinetta o Lito Nebbia, que eran mucho más jóvenes, sino que esa generación, la de Luis, la de Lito, la de Willy Quiroga, la de Morris, la de el primer Billy Bond, tenían sus propios escritores de cabecera. Y esos escritores que más, digamos, se podían vincular con la música rock, si bien eran escritores que también participaban con rockeros iconoclastas como por ejemplo Bob Dylan, la necesidad puntual era dar la opinión del mundo, como decía Jack Kerouac, de acuerdo a la necesidad de alguien de 16, 17, 18, 19 años. Pero gran parte de esa influencia y de la voracidad por tomar cosas de la vida, de aventurarse a un mundo nuevo, aún de probar drogas y romper límites establecidos, parte, de alguna forma, por los escritores de la generación Beat. ¿En qué coincidían esos escritores ya pasados de 40 y estos jóvenes argentinos pasados de 16 años? En la libertad, en la voracidad por tomar cosas de la vida, en la experiencia, en lo vivencial y en un mundo que les ofrecía otro tipo de alternativas. Y además estamos hablando de un mundo muy convulsionado, porque finales de la década del 60 no solamente marca lo que fue digamos, la irrupción del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, sino que se junta con dos o tres hechos que son fundamentales para la pérdida de la inocencia de los 60. Vietnam, la llegada del hombre a la luna, el descubrir nuevos mundos, la ciencia ficción, el mayo francés, la muerte de Robert Kennedy, la muerte de Martin Luther King en Argentina, el cordobazo, situaciones internas políticas, culturales y económicas muy complejas. Entonces, había cierto estado de derecho de estos jóvenes en escribir sobre lo que entendían del mundo en un mal funcionamiento y también en dar su opinión sobre lo que entendían que era necesario que alguien mayor escuche. Entonces nos vamos a Manal, hablando del nacimiento, el personal, el espiritual e incluso el artístico, porque hoy nací, cantaba Javier Martínez. Luis Alberto Spinetta cantaba Hoy que un niño hiciste. Ya existía una conciencia de, en este mundo de Guerra Fría, donde estamos mirando hacia adelante con temor, como Luis iba a cantar más adelante, la tempestad se cogerá niños, y él lo explicaba. ¿Era fuerte? Sí, pero lo que se venía, incluso en las mentes más inocentes, podría ser el fin del mundo como lo habíamos conocido hasta ahí. Morris, hablando de los minutos de vida que uno tenía, de lo vivencial, de experimentar y al mismo tiempo de hacerlo en una generación distinta. En el medio se mete la ciencia ficción, piensen que canciones como Space Oddity de David Bowie, canciones como Rocketman de Elton John, todo lo que pensaba en cuanto a la conquista del espacio Jimi Hendrix, termina teniendo una especie de golpe acá en Argentina. Pero estamos hablando de el prefacio de los años más duros, quizás, que nos ha tocado vivir, que es la dictadura militar. Pero estos primeros pioneros de la música nacional querían dar su opinión y su parecer sobre lo que vivían. Si uno ve películas como Tiro de Gracia, que tiene la participación actoral y musical de Javier Martínez de Manal, se va a encontrar con esos muchachos y muchachas de la época que se encontraban en un bar, como La Perla de Once, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a filosofar, a debatir de la vida, a dar sus puntos de vista, su perspectiva, su parecer, lo que ellos entendían que estaba bien, y no tanto contra lo que luchaban, sino contra lo que querían marcar y exponer, o por lo menos visibilizar, la bohemia. ¿De dónde viene?
de los escritores de la generación Beat, de Ginsberg, de Kerouac o de Burroughs. Y eso es lo que toman los primeros escribas del rock argentino, pero con diferencias, donde Javier Martínez retrataba el asfalto, hacía una postal de lo que era la zona sur de la ciudad de Buenos Aires con el doque, con el puerto, con las vías de tren y las casas de cemento. Spinetta quizás se refería mucho más a cuestiones internas del ser humano, mucho más íntimas, y se detenía en amores truncos, en necesidades, en el existencialismo, en las preguntas. ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Cuánto más adelante podemos ir? Pero eso comienza a cambiar, primero con la llegada de muchos más artistas a nuestro rock, estamos hablando de una época muy temprana, y al mismo tiempo con un cambio de década donde el mundo en sí se endurece. ¿Por qué? Porque aquel estado de bienestar post Segunda Guerra Mundial, más que nada en Europa y en los Estados Unidos, comienza a darse de bruces con la década del 70. Y la década del 70 es la década de la pérdida final de la inocencia. Esto que habíamos visto una década atrás de películas argentinas muy costumbristas, de gente que se va al río, que la pasa bien, que toma mate, que tiene un trabajo con relación de dependencia y una familia firme, empieza a tambalear. Porque la decadencia se mete en Buenos Aires, se mete en Córdoba, se mete en Mendoza, se mete en Chicago, se mete en Londres. Y es una década mucho más oscura. Incluso comienzan a cambiar hasta los patrones del consumo de drogas. Lo que era la marihuana recreativa de los náufragos en Plaza Francia en Buenos Aires, con Pipo Lernoux, con Tanguito, con Miguel Grinberg, le deja el paso, por ejemplo, a una droga mucho más dura como la cocaína. Eso, más la decadencia urbana, más la falta de proyectos y un mundo que todavía se sostenía en dos palitos, teóricamente, hace que también la pluma cambie. Pero los jóvenes que van a comenzar a escribir a partir de 1970 ya tienen otra sensación sobre a quién querían direccionar su prosa. Ya no estaba todo tan bien, ya estaba todo mucho más oscuro. Estamos hablando de la primera mitad de la década del 70, hablamos de años oscuros sin entrar en dictadura. Triple A, López Rega, años de plomo, previos a la dictadura militar, que se reflejan en la música. Si uno escucha Pescado Rabioso, si uno escucha Billy Bond, si uno escucha, por ejemplo, lo que hacía La Pesada, nos vamos a encontrar con una música no feliz, no muy optimista, pero que sí necesitaba romper cadenas. Y acá comienza también a llegar al rock argentino la escena de la música acústica, con ejemplos de Pastoral, de Vivencia y de Sui Generis. Y es imposible no detenerse en la figura de Charly García. ¿Por qué? Porque va a ser de los primeros que en ese marco gris deciden, a veces de forma solapada, a veces de forma más arriesgada, dar su parecer sobre algo que como parte de la sociedad joven no estaban de acuerdo y de hecho anunciaban la catástrofe que se iba a venir. Por eso la censura previa, por eso Miguel Cantilo, por eso la marcha de la bronca, por eso hablar de la decadencia urbana, de la falta de futuro, la falta de oportunidades y al mismo tiempo una especie de segregación social que sufrían aquellos jóvenes que incluso se querían dedicar a la música. ¿Sos vago? ¿De qué trabajás además de hacer música? ¿Estás en la plaza todo el día? Pero tenés que ir a una oficina, tener un hijo, un trabajo con relación de dependencia y un auto bien paradito. Estos pibes, estas pibas, no querían eso. Querían dar su opinión de un mundo que entendían distante, hostil, mayor, amargo, de pantalones largos y amenazante. Por eso la presencia de Cantilo. Miguel es uno de los primeros que describe muy bien nuestra sociedad de aquel momento y esa diferenciación entre algunos adultos grises y los jóvenes con balas en la lengua. Y esto le va a pasar a Charly García, canciones como Botas Locas. Piensen que Sui Generis tiene unos primeros materiales, si vamos a Vida o a Confesiones de Invierno, donde está también el hecho de nacer, ¿no? Desde adentro, como decía Spinetta, como decía Javier Martínez, cuando comenzamos a nacer, los primeros encuentros amorosos, incluso los primeros encuentros sexuales, que en el caso de Sui Generis estaban presentados de una forma, no digo naif,
pero quizás no tan explícita, y donde Spinetta, aunque nos llame la atención, cantaba cosas como Me gusta ese tajo o en Invisible, Cuando triste estoy, dame la cola. Algo raro en Luis, pero que también mostraba que era un ser humano joven que a veces tenía esta digresión. Pero ya los tiempos que nos circundaban eran mucho más oscuros, y si no, fíjense el cambio. Sui Generis, en 1971, hablaba de un verano descalzo y rubio, de un amor en la playa, de hacer, no sé, un juguete con un papelito de caramelo. En 1974 estamos hablando de instituciones, ir contra las instituciones, la iglesia, el Estado y en ese caso el pregobierno militar. Por eso ese disco recibe una censura. Nadie se animaba a contar pequeñas anécdotas sobre las instituciones y hacerlo además en un marco musical sombrío. No digo lóbrego, pero sí sombrío. ¿Por qué? Porque era lo que sucedía en la calle. Uno salía a cualquier ciudad de la Argentina y ya para 1975 era un aire muy difícil de respirar. Ya se vivía con temor, se intuía que más allá de la crisis del tejido social y de la confusión política, lo que venía no iba a ser mejor, iba a ser peor, hasta que llegamos a la dictadura militar. Y en la dictadura militar, dicen, el miedo no suele ser sonso. ¿Y quién se animaba a dar un testimonio? ¿Quién en este caso pensaba, cómo hago para marcar lo que entiendo que está mal sin que alguien me chupe, solo por tener el pelo largo? Era muy difícil pensarlo desde ese lugar. Entonces comenzamos a ver cómo García con la máquina de hacer pájaros seguía intentando con Serú Girán meter una forma ligera canción de Alicia en el país, en morsas, tortugas, referencias a políticos que estaban en aquel momento en el poder y que estaban llevando este país a un, digamos, a un desfiladero y, por qué no, a un barranco. Y el punk rock acá, que si bien el punk rock tenía una conciencia más de clase y social que ser un direccionador de dardos políticos, si no piensen en Sex Pistols, piensen en The Damned, The Clash es un ejemplo aparte, pero lo que venía del punk para acá, que en Argentina va a explotar a comienzos de los 80, hablaba más que nada con los violadores, con Alerta Roja, con la embajada boliviana, con los laxantes, de marcar otro rumbo y decir, esto no, porque el punk es oposición, porque el rock es decir no, de alguna manera. Pero no era tan político ese mensaje, era mucho más social, de decir, acá hay desigualdad, no queremos ser como ustedes, lo que los violadores llamaban en aquel tiempo los viejos patéticos. Pero el viejo patético de comienzos de los 80 no era un tipo de 70 años. A diferencia de hoy, el viejo patético tenía 40. Esos eran los viejos antes. Y el punk rock le va a cantar a eso, a un Estado, a un establishment que entendía así no podía ser, quizás con conceptos más cercanos al comunismo o al socialismo, a lo que siempre por lo menos estuvo prendado el punk. Pero Argentina va a tener un cambio muy grande en la década del 80 con la apertura democrática. ¿Por qué? Porque el discurso pasa a ser otro, pasa a ser distinto, más allá de salir de los años de represión y poder dar, ahora sí, un parecer libre y abierto, jugar con el sexo, con el hedonismo, con lo divertido, con lo procaz. Comenzamos a tener bandas que aprovechan también ese estado, no para marcar lo mal que estuvo antes, como sí lo hizo Piero durante muchos años, sino para contar lo bien que estamos ahora. Entonces uno va a los twists, uno va a Virus, uno va a Soda Stereo, uno va a Viudas e Hijas de Rock and Roll, y hablaban de cosas mucho más superficiales, pero no porque los aplastara mental o anímicamente lo que había pasado, porque querían contar otra cosa, no querían referirse a eso, porque también, no olvidemos, cuando uno marca esas situaciones del orden establecido que están mal, sea a través de una canción folk como la de Bob Dylan, o sea a través de una canción de heavy metal como Rage Against the Machine, cuando uno va marcando eso, en realidad lo que hace es seguir sosteniéndolo en el tiempo, porque hay situaciones del establishment que no van a cambiar jamás. Estos chicos y estas chicas, a comienzos de los 80, dijeron, ya está eso, no perdamos tiempo, miren lo que tenemos, miren el aire de todos que se respira. Contemos cosas que sean comunes a nosotros, fiestas, autos,
noches interminables, historias fantásticas como los twists, a veces algunas historias mínimas y, más que nada, vamos a divertirnos. Vamos a pasarla bien porque tenemos los elementos para poder hacerlo y hay otra generación distinta a la de los 70 que necesita esto. ¿Cuánto tiempo podemos extender canciones como Que se vayan ellos de Piero? ¿Cuánto tiempo podemos extender canciones como Para el pueblo lo que es del pueblo? Ya salimos de ahí. Vemos otra visión de lo que vivimos, de lo que pasa y del aire que respiramos en la calle, que es puro y que es absolutamente libre. Y la década del 80, en cuanto a la lírica del rock argentino, tiene otro hecho muy interesante. Si bien el amor es el motor más grande de las composiciones, históricamente el amor lo ha sido, para bien y para mal, comienzan a proliferar los solistas. Y los solistas, a diferencia de las bandas, porque quizás es su propia visión que no debe ser necesariamente compartida, le empiezan a cantar al amor, para bien o para mal, en forma de desengaño, de esperanza, de desencanto, de anhelo o de sueño. Fito Páez, Andrés Calamaro, Charly García, incluso el mismo Luis Alberto Spinetta, que deja un poco esas letras más crípticas de la década del 70 con Invisible y comienza a marcar otras pautas, ¿sí? Seguir viviendo sin tu amor, Mapa de tu amor. El Luis siempre le cantó al amor, pero creo que en este caso, tanto él como Charly, como Fito, como Andrés Calamaro, tienen dentro de su propia cabeza creativa la oportunidad de escribirle al amor. Quizás porque las bandas se mueven de forma distinta y a veces buscan algún leitmotiv o algún tópico o algún concepto que las represente en su totalidad. El solista no tiene que hacer esas convenciones. Canta sobre lo que quiere. Y en este caso el amor ingresa siempre, pero siempre lo han llevado mucho más adelante los solistas que las bandas, salvo que el letrista de una banda de 3, 4, 5, 6 decida compartir con el mundo o con sus fans o con un público lo que solamente le pasa a él en cuanto a una historia de amor. No es censurable y de hecho sucede, ha sucedido y sucederá. Pero no es un detalle a dejar pasar el hecho de que los solistas le empiezan a cantar al amor de otra manera y al mismo tiempo se va generando en esa libertad palpable un clima para que otro tipo de lírica también ingrese en esa década del 80 y que le dé el pie a la década del 90, que es el heavy metal. Y el metal argentino, desde Riff en adelante, quizás Riff no ha marcado tanto una situación también puntual de marginalidad, creo que tenía que ver más con el mundo imaginario de Papo, que podía ser muy volátil. Pero si ya vamos en los 90 a bandas como Orcas, bandas como B8, ¿sí? Destrucción, si vamos a bandas como Almafuerte y a lo que iba a ser el heavy metal nacional de la década del 90, Letal, Malón, Logos, ahí sí hay una identificación con su público y la lírica es distinta. ¿Por qué? Porque le hablan a ellos, le hablan a los que están fuera del sistema. Y generalmente, o en la gran mayoría de casos en Argentina, a diferencia de lo que pasa en muchos países del mundo, el heavy metal es seguido por un público muy fiel, de los más fieles del mundo, pero que quizás su extracción es más obrera que de clase alta. Y eso es real, porque los representantes del heavy metal también, en su gran mayoría, son representantes de esa clase obrera, de aquellos que están o en los bordes o, en el caso de Buenos Aires, en muchos casos, en el conurbano. Entonces ahí están esas letras como Destrucción, donde Gustavo Rowek, baterista de B8, trabajando en una fábrica de plástico todo el día con los dedos quemados, decide escribir un tema que mostrara la insatisfacción, no aquella insatisfacción filosófica, sexual y artística de los manales, los almendra. Esta es otra, es la misma que ellos entendían, sentía el público que estaba ahí abajo. Era distinta y el lenguaje es distinto. Acá no hay metáforas, acá no hay hipérboles, acá hay un mensaje y un lenguaje claro y definido. A vos te va mal, a mí me va mal, contémoslo. Hermética, del camionero, de Pacheco a la paternal, la atmósfera parrillera.
Hermética hablaba de los camiones, hablaba de la ruta, hablaba de lo que estaba mal, pero de las vivencias que tenían como una banda itinerante y como, en este caso, sujetos sociales. Por eso el heavy metal ha logrado una identificación tan firme con su público, porque hablan de cosas que conocen. Sería extraño para alguien de una clase alta, tal vez, hablar de tópicos que no conoce. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. ¿Lo puede hacer con maestría? Obvio que sí. ¿Lo va a vibrar igual? No, no lo va a vibrar igual. Lo va a vibrar distinto. Porque acá la letra del heavy metal es compartida. Aquel que está del otro lado sabe lo que es la parrilla, sabe lo que es el costado del camino, sabe lo que es el camión que pasa por la esquina de su casa en un asfalto destrozado. Y eso el heavy metal lo mantiene hasta el día de hoy. No porque no esté en condiciones de ser más iluminado como Miguel Abuelo, uno de los grandes cerebros y una de las grandes plumas que tuvimos acá. No, porque comparten lo mismo y quieren compartir ese mismo lenguaje por una cuestión de identificación, porque vibran de la misma manera. Pero en esa década del 80 que tenemos la apertura para decir cosas, donde el pop quizás es más superficial, pinta más imágenes, donde nace una pluma como la del Indio Solari, que él lo dijo en una de las pocas notas que daba en ese momento. Mis letras son como letras de cómics, y yo voy garabateando sobre eso. Pero la pluma del Indio, que es muy especial, nos interpela a día de hoy y nos genera un espacio nuevo de discusión. ¿Por qué? Porque al menos yo creo que muchos de los que escuchamos las letras del Indio, de Los Redondos para acá, quizás no lo entendemos, pero lo interpretamos. Son dos cosas muy distintas. Si yo me quedo con cualquier letra, Superlógico, si querés ir a Motorcico, querés ir a cualquiera de Bang Bang, estás liquidado. Por ahí no entendemos, no hay una necesidad de contar una historia, no me la deja tan clara, pero interpreto, ¿sí? Violencia es mentir, si bien está bastante explícito la figura del lenguaje y del pensamiento, no deja en este caso de ser un postulado que está dentro de una canción cuyo resto, en cuanto a la lírica, quizá no tenga conexión con esa frase. Tipos que huelen a tigre, otra frase de Solari. ¿Y el resto de la canción habla de eso? No, pero te va marcando esas pautas sobre lo que uno quiere interpretar. Y creo que debe haber pocos artistas, incluso en el mundo, que sean tan interpretados como el Indio Solari, donde cada uno de nosotros o de nosotras toma una frase y la lleva una bandera porque sola significa mucho. Sola simboliza mucho. Sola nos genera mucho. Cuéntenme qué artista puede tener una frase por canción de 5 palabras que sea una bandera y que la llevemos tatuada en la piel para siempre. El Indio Solari, que ha armado casi un estado paralelo con sus fieles, más que fans. Y el Indio también llega de esa especie de post-punk de La Plata de finales de los 70, momentos asfixiantes, digo, muy oscuros, casi con una mano en el cuello. Y los 90 tienen esto, tienen otro cambio en la lírica. ¿Por qué? Porque tenemos un rock argentino que más allá de nuestros próceres, de Luis, de Calamaro, de Gustavo Cerati, que también ha tenido desde letras más claras en lo personal a figuras como, no sé, los oscuros vidrios de una limusín, hablando de cosas que no son fáciles de interpretar y quizás no sean necesarias de interpretar. Pero si vamos a los 90, tenemos que hablar de ese movimiento que sí vino de los bordes y vino de los barrios, que se llamó, de una forma desacertada para mí, rock chabón, intentando tomar de aquel postulado de Sumo, el after chabón, que es el pibe o la chabona común, cualquiera de nosotros en la calle, el que no tiene muchas más expectativas que estar con vos hablando un rato y que no es una celebridad. Bueno, eso dio nacimiento a un movimiento con bandas como Divididos, con líricas mucho más directas. Divididos te habla de sentirse solo en el San Martín, que es un tren de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, que cruza ambos terrenos de AMBA. Tenés a La Renga, llevándote todo un piso con la buceca y el vino tinto. Tenés a los Caballeros de la Quema, que te decía que me voy a una fiesta en Capital, donde gente muy careta, me tomo la costera o la lujanera y me vuelvo a Morón. De hecho, la canción se llama Me vuelvo a Morón. Tenés a los Piojos que te hablan de Panomar, de la estación de tren, te hablan de Ciudad Jardín, de lo que ven todos los días.
tenés incluso a Las Pelotas, que si bien Alejandro Sokol en ese momento tampoco era alguien que daba una opinión muy clara sobre el mundo que vivía y creo que despegó un poco de la lírica, de ese rock más barrial, también estaba más cercano a la renga que a Juana la Loca por una cuestión de identificación, porque hay que entender que la extracción también de estas bandas de clase obrera tenían una comparación con su público en cuanto a sus vivencias, más allá obviamente de la profesión o del dinero que cada uno podía hacer. Pero el rock chabón también permite eso en teoría, unificar el que está arriba del escenario es igual al que está abajo. Y las letras van a ser similares a las vivencias que tenemos todos los días, que es el día a día, porque el que está abajo y el que está arriba casi provienen del mismo lugar, del mismo cordón. Pero el rock alternativo proponía otra cosa en los 90 desde la lírica. Babasónicos, Juana la Loca, Tía Newton, El Otro Yo, Los Brujos, Peligrosos Gorriones. No es la identificación del barrio, de la geografía, de la cerveza, la buceca y el vino tinto. No, acá la lírica cambia. También es más encriptada, no está tan fácil de ver. En el caso de Babasónicos, esas pinceladas de Adrián D'Argelos, que ha tenido no solamente su nombre, que proviene de la literatura, sino también que ha tenido un referente como Marcelo Cohen a la hora de escribir. Y es una persona cuya visión tan clara y lúcida de la realidad lo convierte en un cronista impecable, incluso para jugar con un disco como Miami, donde hablaba de la cultura de los shoppings de la década menemista y de esa foto que depende cómo uno la mire, puede ser el norte de la Argentina o puede ser Miami. La década del 90 tuvo esa superficialidad, hay que entenderlo también, ¿sí? Porque eran momentos distintos, momentos de uno a uno, momentos de el Carlo en el poder, digo, sin analizarlo políticamente, el mundo vivía en un capitalismo salvaje, entonces todo era mucho más superficial y mucho más ligero para algunos, no para aquellos que provenían de otro tipo de extracto como la renga, los piojos, animal incluso, o los caballeros de la quema. Pero esa fue la década del 90. Por eso yo decía al comienzo de esta charla, o de este soliloquio, que hay varios contextos. El propio, sacando las dudas, miedos, interrogantes que uno tiene, aquel que es regional, pasaba mucho con el rock barrial, por ejemplo, y aquel que escapa a eso, que es ya universal. El capitalismo creo que de alguna forma en la década del 90 a nivel mundial marcó esa pauta de ser mucho más ligero y no de no tener pretensión, porque esto estaría bueno aclararlo. La letra no necesariamente tiene que tener un mensaje y ese mensaje no necesariamente tiene que decir algo. Uno escribe incluso desde la musicalidad de las palabras. Aún no entendamos, aún no interpretemos, haciendo el esfuerzo siempre porque queremos saber, hay palabras que sueltas, solas, llegan a nosotros y acompañan la canción, que quizás en definitiva es lo que importa. Los natas, letras muy cortas, muy breves. ¿Importa para aquel que es un amante de la lírica? Quizás sí, para el que es amante de la música, tal vez no, porque llega todo junto. Si no, aquel que no sabe inglés no podría disfrutar de los Beatles, de Led Zeppelin, incluso de Arcade Fire. Pero ¿por qué lo disfruta si no entiende la letra? Porque la música es un todo, la canción es un todo, que aparece así, como un bloque. No es que no entendí la letra, no me gusta. No, la música tiene otro poder. Y la década del 2000, a diferencia de la década de los 90, también supone otro cambio lírico para el rock argentino, que es una realidad social que está marcada a partir del 20 de diciembre del año 2001. Carajo, que es una banda que nace en esa década, creo que es una de las que hasta el año pasado, que se disolvió, fue la que me parece mejor interpretó la realidad social para no hacerlo tampoco de forma explícita, en este caso su interpretación, pero sí bajar cosas que tenían que ver con el mundo que los rodeaba en el segundo contexto, que era el argentino, porque la crisis del 2001 sucede acá, no sucede en todos lados. Entonces canciones como Sacate la mierda, canciones como Chico Granada, que en Latinoamérica explotaron mucho porque teníamos y tenemos realidades muy similares de aquel que está postergado, que no aguanta más, o la postergación, o la falta de inclusión, o la falta de oportunidades, termina transformándose en un Chico Granada, que de hecho es una canción que Carajo no iba a grabar,
que entró como esos temas que ingresan al último minuto a la grabación de un disco y terminan siendo un himno casi para una generación. Pero los 90 tenían eso, el final de la década del capitalismo que incluso Capanga, con su crítica de la realidad social, se animó a marcar. No nos queremos ir a dormir a las 3 de la mañana, señor gobernador. Aquí está el mono relojero. Aldo Rico, lo que usted hace está mal. Acá está la taberna. Capanga, por más que parezca, es una de las bandas que mejor ha leído la realidad social. A caballo del humor, a caballo de la parodia, o si querés, de un lenguaje intelectual que por ahí no tiene que ver con los poetas beats, aunque sí. ¿Por qué? Porque la canción En el Camino de Capanga está tomada del título del libro de Jack Kerouac. Y esos son los 2000. Es una época donde Internet tiene mucho que ver, donde podemos acercarnos a autores, libros, canciones, películas, cosas que de hecho ni sabíamos que existían, pero porque de 2001 a 2005 había una necesidad de marcarlo. Las manos de Filippi, ¿sí? La canción de protesta no por la protesta misma y la inercia de la protesta, por marcar algo que es endémico, que es la falta de solución que de alguna forma tiene Argentina, la carpa blanca, los docentes, la corrupción, todas esas cosas eran reflejadas por alguien que necesitaba hacerlo como entidad artística, y esa banda fue Las Manos de Filippi, quizás de una forma más extrema que Carajo, y Las Manos, a diferencia de Carajo, no iba a lo social, iba a lo político. De hecho, uno de ellos, que es el Cabra, termina siendo un dirigente político y abrazado al partido que todos pensamos que iba a abrazar, de acuerdo a su extracción, que era el Partido Obrero. Pero también los 2000 nos van a suponer una forma de comenzar a repensar la lírica de acá en adelante, sin saber en un punto si vamos a tener en 20 años grandes letristas a día de hoy. De 2010 en adelante, yo creo que la lírica del rock argentino, si bien ya está muy esparcida, hemos tenido bandas como Árbol, que le ha cantado hasta un empleado molesto, hemos tenido bandas del 2000 para acá como Eruca Sativa, que le ha cantado a cuestiones personales, aún a exorcizar ciertos demonios, como le ha cantado Francisco Bochatón, Solo y con los peligrosos gorriones. Tenemos bandas donde hoy quizás la lírica pasa por un proceso más interno de contar cómo se siente esta generación post-no-logo. Lo encontramos en Banda Los Chinos, lo podemos encontrar en El mató a un policía motorizado. La diferencia quizás de estos tiempos con tiempos anteriores es que nosotros como amantes de la música y la letra de una canción de rock, necesitamos identificarnos. Necesitamos que alguien nos cuente una historia que aún quizás no exista. ¿Por qué? Porque nos hace bien, porque nos moviliza, porque el ser humano está preparado para ser permeable a los sentidos y a que todos los sentidos nos atraviesen. La música para mí tiene 3 instancias donde nos golpea bien: mente, cuerpo y alma. El alma es la épica de la canción, lo que no se ve. El cuerpo es el ritmo, la mente es la letra. Y el rock argentino, además, se ha caracterizado en tener grandísimos poetas como Gabo Ferro, como Lisandro Aristimuño, como Luis Alberto Spinetta, como Miguel Abuelo, bueno, sin ir más lejos, como Adrián Dárgelos. El rock argentino los tiene, pero mirando hacia adelante, digo, de aquí a 20 años, ¿tendremos plumas hoy que en 20 años recordemos y digamos, esa canción me atravesó, esa canción fue un himno para una generación como lo fue la balsa, con esa idea loca de ir a naufragar, de salir al mundo, de descubrirse uno mismo? La balsa estaba para eso, de marcar lo que está mal, como Eitileda, de disfrutar un estado de éxtasis, como algunas letras de Catupecu Machu. Para eso las necesitamos, porque hay una letra y una canción para cada uno de nosotros, sin dudas. Hoy son tiempos donde tal vez no tengamos tan presente la letra de una canción, más allá de que queramos hacerlo. ¿Se construirán prosas del futuro que consideremos clásicas? Yo creo que es el gran desafío que tenemos hoy, de esperar de algunos letristas, quizás como vos,
que hoy suple ese lugar de rock, donde el rock por ahí no está dando tanto su opinión sobre el género, y más de bandas de hombres de rock, sobre la diversidad, sobre el colectivo LGBT, sobre cosas que nos pasan a todos y a todas todos los días, pero en 2020, y un mundo mucho más dinámico, plagado de redes sociales que de alguna manera las redes sociales le han quitado mística, pero nos ha dado la información diaria de dónde está cada músico. Antes no sabíamos qué hacían hasta el próximo show. Hoy los vemos comer en una parrilla o probarse ropa en algún vestidor en cualquier ciudad del mundo. ¿Querremos buenas plumas? ¿Las necesitamos? ¿Necesitamos himnos líricos para el futuro? Yo creo que sí, si bien es todo tan subjetivo. Quienes somos amantes de la música, de la literatura, de aquel que da testimonio en tiempos difíciles, aún sea en este caso con una canción que no diga absolutamente nada, es útil para nosotros, es válido para nuestra mente, para hacer mover esa rueda, para que nos deje pensando, para que podamos proyectar, para que no estemos de acuerdo inclusive, y para que incluso nos enojemos con cosas que no entendemos, porque la lírica tiene ese poder. Yo creo que ninguno de nosotros, ninguna de nosotras está exento a quedar derretido, desplomado, abrumado con una línea en una canción. Todos lo podemos hacer en cualquier momento. Todos necesitamos que suceda. ¿Por qué? Porque termina transformándose en la banda de sonido y en el libro de nuestras vidas, que ya tiene muchísimos años, que nació en 1965 y como acabamos de ver, por lo menos de forma no ligera, pero sí mínimamente profunda, un impacto muy grande en todos nosotros, porque la lírica es así, cualquiera, desde que sea un aviso publicitario hasta una canción extensa, nos va a dejar pensando. O hasta una sola letra, que digas no, que digas stop. Todo eso nos deja pensando. La fuerza de la narrativa sigue siendo no solo para los artistas un gran motor, para nosotros es ese combustible que hace que nuestra ruedita, aún conectada con lo emocional o lo más salvaje de nuestro instinto, se siga moviendo. Y necesitamos esas plumas y yo creo que las tenemos, pero quizás estas generaciones hablen y den testimonio del tiempo que les toca vivir. Yo creo que tenemos muchos grandes poetas en este país, muchas grandes plumas, desde Marilina Bertoldi hasta lo que podía llegar a ser, si uno mira para atrás, Gustavo Cerati, y por qué no Wallace, y por qué no Néstor de Non Palidece, y por qué no, como dije recién, Gabo Ferro. Los necesitamos. Necesitamos que nos sigan animando, nos sigan motivando, nos den alimento para pensar y más que nada que nos alegren la vida y el corazón, que es lo que todos necesitamos. Así que el futuro está abierto, vendrán nuevos poetas y nosotros estaremos dispuestos siempre a recibirlos. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido un rato con todo esto y que vayamos a buscar las cosas que están escritas sobre religión, sobre poesía, sobre el nacimiento, sobre el sexo, sobre la diversidad y también en este caso sobre el ser humano. Al fin y al cabo, somos eso.